Salmos 58. Plegaria pidiendo el castigo de los malos. Al músico principal, sobre no destruyas. Mictam de David. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. Juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron, hablando mentira, desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo, que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes, en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados, como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos, como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente, hay Dios, que juzga en la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Hoy nos adentraremos en el Salmo 58, un salmo fuerte y profundo donde el rey David clama justicia a Dios frente a la maldad de los gobernantes corruptos y de los impíos. A través de este salmo, aprenderemos cómo confiar en la justicia divina y cómo mantenernos firmes en medio de la injusticia humana. Este salmo también nos enseña a orar con valentía y profundidad, contra las injusticias, las maldiciones y las traiciones, confiando en la justicia perfecta de Dios, y buscando su intervención, para quebrantar toda obra maligna que se levante contra los justos. Prepárate para descubrir verdades poderosas que fortalecerán tu fe. Verso 1. ¿Acaso pronunciáis, en verdad, justicia vosotros, oh congregación? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? El salmo inicia con una pregunta cargada de indignación santa. Dios, a través de David, interpela a los líderes, jueces y autoridades humanas. Se dirige a la congregación, aquel grupo que, en teoría, debería actuar con verdad y justicia. Sin embargo, la pregunta revela una profunda corrupción. No pronuncian justicia, no juzgan rectamente. La voz profética denuncia que, quienes debían ser ejemplo de equidad, se han desviado de su propósito. Esta reprensión no solo aplica a los gobernantes humanos de aquel tiempo, sino que tiene una dimensión eterna. Anticipa cómo serían tratados los justos, y el mismo Hijo de Dios, durante su vida en la tierra. Jesús enfrentó juicios amañados, tribunales corruptos, y acusadores que, lejos de juzgar con equidad, torcieron la verdad, para satisfacer sus propios intereses. Así, este salmo es eco de los juicios injustos que padecería el Redentor. La palabra, hijos de los hombres, enfatiza la condición caída de la humanidad. Aunque fueron creados a imagen de Dios, sus corazones se inclinan al mal cuando no se rigen por el Espíritu. La corrupción del juicio no es solo una injusticia social, es una rebelión contra el mismo carácter santo de Dios, quien es juez justo. Este verso recuerda que toda injusticia humana será confrontada y desenmascarada ante la luz divina. Aquí también podemos ver reflejada la lucha de la Iglesia verdadera a través de los tiempos. A menudo, los seguidores del camino de Dios han sido injustamente juzgados, perseguidos y oprimidos por sistemas humanos corruptos. El Salmo, entonces, es tanto una denuncia como un consuelo. Dios ve la injusticia y no la dejará impune. La pregunta retórica también lleva implícita una advertencia. Ningún liderazgo, ninguna autoridad, puede permanecer en pie si su fundamento es la mentira y la corrupción. Aquellos que se levantan en puestos de juicio, sin temor de Dios, serán eventualmente pesados en la balanza divina y hallados faltos, tal como ocurrió con los jueces de Israel que conspiraron contra el justo. Finalmente, este verso nos impulsa a examinar nuestro propio corazón. ¿Juzgamos nosotros con justicia? ¿Pronunciamos verdad en nuestras palabras y acciones? El mismo llamado que se dirige a los líderes, se dirige a cada alma: vivir en integridad, reflejar el carácter de aquel que es justo y verdadero. Porque de toda palabra y de todo juicio seremos también nosotros llamados a rendir cuentas. Verso 2. Antes, en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. La denuncia se profundiza. No es solo que los hombres corruptos fallen en juzgar rectamente, sino que en lo más íntimo de su ser, en su corazón,
ya están maquinando iniquidad. El Espíritu revela que la corrupción y la violencia no son casualidad ni error humano, son actos premeditados, fraguados en lo secreto del alma. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, se confirma esta verdad al decir que el corazón humano es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. La frase, «Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra», describe cómo esta maldad interna se traduce en acciones concretas de opresión, injusticia y derramamiento de sangre. No es violencia accidental, sino violencia ejercida con intención y poder. El profeta Isaías también lo expresó en su capítulo 59, cuando dijo que sus manos estaban contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad. En esta profecía, el Espíritu señala una realidad que también viviría el Mesías: hombres que maquinaron su caída, que conspiraron en secreto para destruir al justo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 53, se narra cómo los principales sacerdotes y fariseos se reunieron para deliberar la muerte de Jesús. Esta conjura contra el ungido ya había sido anunciada por David, siglos atrás. La violencia mencionada no es solo física, sino también espiritual: mentiras, traiciones, falsos testimonios, corrupción sistemática para oprimir a los fieles y destruir la verdad. Esta corrupción fue la que Jesús denunció cuando dijo en San Mateo, capítulo 23, versículo 27, que los fariseos eran sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos y podredumbre por dentro. Esta condición humana corrupta es también reflejo de los tiempos finales, donde, como advirtió el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, los hombres serían amadores de sí mismos, amadores del dinero, soberbios, blasfemos e implacables. La iniquidad del corazón sigue siendo la raíz de toda corrupción que se manifiesta en la tierra. Finalmente, este verso nos enseña que Dios no solo juzga las acciones visibles, sino también las intenciones ocultas del corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, se afirma que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo será descubierto delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Esta verdad nos llama a vivir con pureza interior, conscientes de que Dios pesa no solo las obras, sino los pensamientos y los propósitos más profundos. Verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La gravedad del pecado humano es revelada en su origen. No es algo que simplemente aparece por influencia externa, sino que desde la misma matriz, desde el nacimiento, los impíos ya están apartados de la verdad de Dios. Este profundo misterio del pecado original también fue declarado en el Salmo 51, donde David reconocía que en maldad había sido formado, y en pecado lo concibió su madre. La frase, se descarriaron hablando mentira, enseña que la naturaleza caída se manifiesta temprano, a través de la falsedad, el engaño y la distorsión de la verdad. Esto es más que un comportamiento, es una inclinación natural de la humanidad sin el Espíritu de Dios. Así como en Romanos, capítulo 3, se enseña que no hay justo, ni aun uno, aquí también se enfatiza la profunda necesidad de redención que tienen todos los hombres. Este verso también ilustra lo que el Mesías enfrentaría. A lo largo de su vida, Jesús estuvo rodeado de hombres que, desde su juventud, fueron enseñados en la hipocresía, el legalismo y la mentira religiosa. En San Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús les dice claramente a sus enemigos: «Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él». La fuerza de este mensaje nos invita a reconocer que solo un milagro de regeneración espiritual puede cambiar esa condición. Solo naciendo de nuevo, como enseñó Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, podemos ser libres de esa naturaleza de mentira que acompaña a la humanidad desde su nacimiento. Sin ese nuevo nacimiento, el corazón humano seguirá alejado de Dios, incapaz de amar la verdad. Aun en medio de este diagnóstico tan severo, este verso también da una oportunidad de adoración. El creyente que ha sido rescatado de esta corrupción puede alabar a Dios por su misericordia y poder restaurador. Tú también puedes alabar a Dios diciendo: «Gracias, Señor, porque tu verdad me rescató, y ahora ando en luz, por tu infinita misericordia». Este verso nos recuerda que la lucha entre la verdad y la mentira no es solo un conflicto externo, sino una batalla espiritual interna. Cada día, cada momento, necesitamos del Espíritu de verdad que nos guía y nos fortalece. Como dice en Efesios, capítulo 4, versículo 25, «Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros en Cristo. Así vivimos de acuerdo a la nueva naturaleza que nos fue dada». Verso 4. Veneno tienen como veneno de serpiente,
son como el áspid sordo que cierra su oído. La comparación que el Espíritu inspira aquí es impactante. Los impíos son descritos como serpientes venenosas. No solo hacen daño, sino que su daño es letal, y su naturaleza es mortal. Así como en Génesis, capítulo 3, se revela que la serpiente fue instrumento de engaño y muerte para el hombre, aquí también se muestra que la corrupción del corazón humano tiene esa misma capacidad destructiva. El veneno representa palabras, acciones y pensamientos cargados de maldad, que intoxican todo a su alrededor. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 8, dice que la lengua ningún hombre puede domar, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así es el actuar de los impíos, su hablar es una herramienta para sembrar muerte espiritual. El áspid, una serpiente conocida por su sordera natural, representa a aquellos que son completamente insensibles a la voz de Dios. No quieren escuchar corrección, consejo, ni sabiduría. En Zacarías, capítulo 7, versículo 11, se describe esta actitud diciendo: rehusaron escuchar, y volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír. Esta sordera espiritual es una decisión de un corazón rebelde. No es que no puedan oír, sino que eligen no hacerlo. Tal como también advirtió el Señor en Isaías, capítulo 6, versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos. Esta condición es gravísima, porque lleva a la obstinación y a la ruina. Este verso nos invita a orar con humildad y pedir: Señor, no permitas que mis oídos se cierren a tu voz. Líbrame de toda insensibilidad espiritual, y hazme atento a tu palabra, cada día. Así, permanecemos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, y caminamos seguros, en la senda de la vida. Verso 5. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. En este verso se profundiza aún más la imagen del áspid sordo. No solo es indiferente a la voz de Dios, sino que ni siquiera responde a los encantadores de serpientes, aquellos que, en la antigüedad, mediante cánticos y flautas, trataban de dominarlas. Aquí, se muestra una terquedad absoluta, una resistencia intencional que no se doblega ni ante la sabiduría humana. Espiritualmente, este cuadro describe a aquellos cuyos corazones están tan endurecidos, que ni las advertencias, ni las exhortaciones, ni los ruegos más sabios logran moverlos al arrepentimiento. En Proverbios, capítulo 29, versículo 1, se advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Esta condición de sordera autoimpuesta es un peligro real para todos. Por eso, Hebreos, capítulo 3, versículo 15, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El llamado es urgente, porque resistir al Espíritu Santo puede llevar a perder la oportunidad de salvación. Esta enseñanza también nos muestra algo hermoso. Si hoy tú escuchas el llamado de Dios, si sientes su voz tocando tu corazón, responde. No seas como el áspid sordo. Tú también puedes decir hoy: Señor, abro mis oídos espirituales, quiero oírte, quiero seguirte, quiero obedecerte siempre. El verso enseña que la sabiduría humana no puede ablandar el corazón endurecido, pero la voz de Dios sí puede quebrantar, sanar y transformar. Nuestra oración debe ser constante: hazme sensible, Señor, para que nunca sea insensible a tu voz. Señor, abre mis oídos espirituales para oírte siempre. Verso 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Este verso es un clamor por justicia divina. David, inspirado por el Espíritu, ruega a Dios que anule el poder destructivo de los impíos, representado en sus dientes y muelas. Los dientes simbolizan su capacidad para devorar, desgarrar y hacer daño, mientras que las muelas representan su fuerza y dominio. Aquí se expresa un deseo de que Dios les arrebate su capacidad de oprimir. La imagen de los leoncillos refuerza esta idea. No son simplemente animales, sino depredadores que representan a aquellos poderosos que usan su fuerza para devorar a los débiles. En Ezequiel, capítulo 22, versículo 27, Dios denuncia a los príncipes de Israel, comparándolos con lobos, que desgarran la presa y derraman sangre para sacar provecho injusto. El pedido de David no es un deseo de venganza personal, sino un llamado a que Dios intervenga para frenar la maldad. La Biblia enseña que la venganza pertenece al Señor, como está escrito en Romanos, capítulo 12, versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este tipo de clamor es un acto de fe, porque deja la retribución en manos del justo juez. Esta imagen también se relaciona con la victoria que Dios concede a su pueblo.
En Daniel capítulo 6, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, Dios cerró las bocas de los depredadores para que no lo dañaran. Asimismo, aquí el salmista pide que Dios rompa los dientes de los malvados, para que no puedan seguir destruyendo, con sus palabras, sus planes y su violencia. Para el creyente, este verso es un recordatorio de que no tenemos que temer el poder de los impíos, porque Dios es quien quiebra sus fuerzas. Él desarma sus ataques y frustra sus planes, como dice en Isaías, capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso, en lugar de preocuparnos por la maldad, debemos poner nuestra confianza en la justicia de Dios. Tú también puedes orar con esta confianza, diciendo, Señor, quiebra el poder del mal sobre mi vida. Anula los ataques del enemigo, y desarma toda obra de injusticia. Tú eres mi defensor, eres el Dios que quiebra el poder del mal, y me guarda en su justicia. Verso 7. Sean disipados, como aguas que se escurren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Aquí, el salmista clama que, los malvados, sean disueltos como el agua que se escurre. El agua, cuando se derrama, no puede recogerse, ni tener fuerza, simplemente desaparece. Así, David pide que la influencia, los planes, y la fuerza de los impíos se desvanezcan, que sus esfuerzos por dañar no prosperen y queden inútiles, como agua que se pierde entre las piedras. El verso también utiliza la imagen de saetas, o flechas. Cuando los impíos lanzan sus ataques, es decir, palabras, acciones, o trampas, el salmista ruega que sus armas sean quebradas, rotas en el aire, inútiles antes de llegar al objetivo. Como dice el Salmo 91, versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La protección divina hace que los dardos del enemigo se deshagan antes de tocarnos. Proféticamente, esta imagen se asocia con la protección que el Padre le dio a Jesús en su vida terrenal. A pesar de todas las trampas que le tendieron, su tiempo no había llegado, y ninguna saeta de sus enemigos logró tocarlo, antes de que se cumpliera el propósito divino. Juan, capítulo 7, versículo 30, dice, entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. El creyente puede vivir en esa misma confianza. Aunque haya ataques, aunque haya enemigos que se levanten, Dios puede disipar todo plan malo antes de que logre dañarte. Como dice Isaías 8:10, reuníos pueblos, y seréis quebrantados, disponed plan, y será deshecho, proferid palabra, y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Este verso también nos enseña a no temer. Hay situaciones que parecen amenazas enormes, como torrentes que nos arrastrarán. Pero cuando Dios interviene, todo eso desaparece rápidamente, se desvanece como agua que no puede sostenerse. La fortaleza del creyente está en que su vida está guardada en las manos del Altísimo. Hoy tú puedes levantar tu voz en fe, y declarar, Señor, disipa todo ataque contra mí. Haz que las flechas del enemigo sean quebradas antes de alcanzarme. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Verso 8. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. En este verso, el salmista utiliza dos imágenes poderosísimas para describir el fin de los impíos, un caracol que se deslíe y un niño que llega al mundo sin vida. La idea es que el mal no prospere, que su camino sea corto, sin fruto, sin impacto, y que desaparezca antes de alcanzar su propósito destructivo. David, inspirado por el Espíritu, clama para que los malvados no tengan permanencia ni éxito. El caracol que se deslíe representa una vida que se consume lentamente hasta desaparecer, una existencia que no deja huella, que termina en vergüenza. En Job, capítulo 7, versículo 9, dice, como la nube, se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, no subirá. La comparación resalta que la vida del impío se disuelve, y pierde consistencia delante de la santidad de Dios. La segunda imagen es aún más fuerte, como un niño, que nace muerto, y no ve la luz del sol. Aquí se muestra la anulación total del propósito del mal, su incapacidad de desarrollarse, su derrota absoluta. No hay crecimiento, no hay fruto, no hay victoria para el impío, su fin es la oscuridad, la nada. Es el cumplimiento de lo que dice el Salmo 37, versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Este clamor también refleja la victoria que Dios otorga a su pueblo. Así como el mal no podrá prosperar, el justo, en cambio, verá la luz, caminará bajo el favor divino, y será sustentado. Como afirma el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad.
El creyente puede tomar este verso como una declaración de fe. Todo plan de tinieblas contra tu vida será como caracol que se derrite, inofensivo e incapaz de dañarte. Y tú verás la luz del sol de justicia que es Cristo, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Hoy puedes alabar a Dios diciéndole: Señor, haz que toda obra de maldad en mi contra se disuelva, y que yo camine siempre bajo tu luz gloriosa, pues toda obra de maldad se disuelve ante la luz de Dios. Verso 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Este verso utiliza una metáfora relacionada con ollas y espinos para expresar la rapidez y certeza con que Dios actuará contra los malvados. En los tiempos antiguos, se usaban espinos secos para hacer fuego rápido, pero su llama era fugaz. Aquí el salmista dice que antes de que los impíos siquiera calienten sus planes, como olla sobre un fuego débil, Dios intervendrá y los arrebatará violentamente. La referencia a ser arrebatados por tempestad evoca la imagen de un juicio repentino y fuerte. Así como un viento impetuoso arrasa en segundos todo a su paso, así también el Señor derribará los planes de maldad. Como afirma Isaías, capítulo 17, versículo 13, tronarán pueblos como estruendo de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Proféticamente, este verso refleja la acción de Dios durante la vida de Jesús, cuando los líderes religiosos planeaban destruirlo. A pesar de sus intentos, nada pudieron hacer fuera del tiempo perfecto de Dios, y su furia fue inútil. Jesús mismo dijo, en Mateo, capítulo 26, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Para nosotros hoy, este verso es una poderosa promesa: los ataques y conspiraciones contra los hijos de Dios no tendrán el tiempo de prosperar. El Señor mismo los desbaratará antes de que logren alcanzar fuerza. Como también dice el Salmo 125, versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Este verso también enseña a confiar sin temor. Aunque veamos enemigos encendidos de furia, sabemos que su ira no llegará a tocar nuestra vida, porque el brazo fuerte de Dios arrebatará toda amenaza. Vivir en esta fe nos da paz y victoria diaria. Hoy puedes alabar a Dios diciendo: Señor, arrebata con tu tempestad todo plan que quiera hacerme daño. Sé tú mi defensor siempre. Pues, escrito está que, antes de que el mal prospere, Dios ya ha peleado por mí. Verso 10. El justo se alegrará cuando vea la venganza, lavará sus pies en la sangre del impío. Este verso expresa una idea poderosa: el justo, aquel que teme a Dios y sigue sus caminos, se alegrará al ver la justicia de Dios ejecutada contra los malvados. La venganza aquí no es de la humanidad, sino de Dios, quien asegura que todos los actos de maldad tendrán un fin justo y determinado. Esta alegría no es maliciosa, sino un profundo alivio al ver que el mal no queda impune. El acto de lavar los pies en la sangre del impío es una imagen vívida de la completa derrota del mal. En tiempos bíblicos, lavar los pies era un acto de bienvenida y limpieza, y hacerlo en la sangre de los malvados habla de la total purificación que el justo experimenta al ver que el mal es erradicado. Es una declaración de victoria de Dios sobre el mal. En el contexto de la vida de Jesús, podemos ver cómo le enfrentó la maldad de los hombres, con la cruz. A pesar de las injusticias que sufrió, él sabía que su sacrificio traería la victoria final. En Apocalipsis 19:2, dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El justo sabe que Dios tiene control sobre todo, incluso cuando parece que la maldad prevalece temporalmente. Este verso nos recuerda que nuestro fin está asegurado en la justicia divina. Como dice el Salmo 37, versículo 28, porque Jehová ama la justicia, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. El gozo del justo no es por ver sufrimiento, sino porque el mal es erradicado, y Dios es exaltado como el único soberano que hace justicia perfecta. El sufrimiento del justo siempre tiene un propósito divino, y el plan eterno de Dios jamás se ve frustrado. Como dijo Isaías en su profecía, el que anda en justicia, en verdad, su salvación viene de Jehová. Hoy, puedes alabar a Dios, diciendo: Señor, confiamos en tu justicia, y nos regocijamos en tu victoria sobre el mal. Tú eres nuestro defensor y protector. La justicia de Dios siempre prevalece, y en ella hallamos paz. Verso 11. Entonces, los hombres dirán: ciertamente, hay recompensa para el justo,
ciertamente hay un Dios, que juzga en la tierra. Este verso es una declaración de fe en la justicia de Dios. El salmista asegura que, al ver la intervención divina, los hombres reconocerán que existe una recompensa para los justos. A lo largo de la historia, muchos se han preguntado si realmente hay justicia en este mundo, pero la Biblia nos asegura que, aunque a veces no veamos la recompensa de inmediato, Dios tiene el control de todo. Él recompensa a los justos de una manera que trascenderá la vida terrenal. El juicio en la tierra es un recordatorio de que Dios no es un juez distante, sino que Él actúa en la historia humana. Si bien su justicia no siempre es inmediata, siempre es perfecta y segura. El Salmo 37:28 nos dice: porque Jehová ama la justicia, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Dios no se olvida de aquellos que le son fieles. El tiempo del juicio de Dios será justo, y se manifestará en su momento. Este verso también nos enseña a no perder la esperanza ante las injusticias. En la vida de Jesús, aunque sufrió terribles injusticias, y fue condenado injustamente, su recompensa fue asegurada por su obediencia al Padre. Como leemos en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El llamado aquí es a confiar, incluso, en medio de la prueba. Los hombres podrán dudar de la justicia de Dios, mientras el mal parece prosperar, pero el día llegará en que se manifestará claramente que, el justo, tiene su recompensa. Dios, en su justicia perfecta, es el único capaz de traer juicio a la tierra, y garantizar la recompensa al justo. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones. ¿Vivimos buscando la justicia de Dios, o confiamos en nuestra propia justicia? Como dice en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo, y no pasará por alto, ni la más mínima obra de justicia. Hoy, puedes agradecer al Señor, por ser el juez justo que recompensa a los que le buscan con todo su corazón. Y decirle: confío en tu justicia, y en tu recompensa. Dios es un juez justo, y su recompensa es para los que le siguen fielmente. Gracias por acompañarme a reflexionar en este hermoso salmo. Oremos para cerrar esta enseñanza. Amado Dios, en tu presencia encontramos consuelo y justicia. Sabemos que tú eres el juez justo, que no dejas impune la maldad, pero que recompensas a aquellos que buscan tu rostro con un corazón sincero. Hoy, te damos gracias porque, aunque los tiempos sean difíciles, y la injusticia parece prevalecer, confiamos en que, tu juicio perfecto, y tu recompensa, llegarán. Te pedimos que nos des fuerza para vivir con rectitud, que no nos dejemos vencer por el mal, sino que siempre sigamos confiando en ti. Que, como David, podamos esperar con fe, sabiendo que tú nunca fallas. No permitas que mis oídos se cierren a tu voz. Líbrame de toda insensibilidad espiritual, y hazme atento a tu palabra, cada día. Hazme sensible para sentir tu presencia, Señor, para que nunca sea insensible a tu voz. Abre mis oídos espirituales para oírte siempre. Quiebra el poder del mal que quiere actuar sobre mi vida. Anula los ataques del enemigo, y desarma toda obra de injusticia. Tú eres mi defensor, eres el Dios que quiebra el poder del mal, y me guarda en su justicia. Señor, disipa todo ataque contra mí. Haz que las flechas del enemigo sean quebradas antes de alcanzarme. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Si hay espíritus de brujería, échalos; si hay maldiciones, cortalas; si hay envidia, quítala, pues, en tus manos, el poder es incalculable, y, si quieres, puedes apartar este mal de mí, de mis seres queridos, de tu pueblo que te busca. Haz que toda obra de maldad en mi contra se disuelva, y que yo camine siempre bajo tu luz gloriosa, pues, toda obra de maldad se disuelve ante la luz de Dios. Arrebata con tu tempestad todo plan que quiera hacerme daño. Sé tú mi defensor siempre. Pues, escrito está que, antes de que el mal prospere, Dios ya ha peleado por mí. Confiamos en tu justicia, y nos regocijamos en tu victoria sobre el mal. Tú eres nuestro defensor y protector. La justicia de Dios siempre prevalece, y en ella hallamos paz. Danos prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo material, para que tu pueblo te alabe y testifique de tus grandezas. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Te lo pido, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos,
llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hasta pronto.